En este inicio de Semana Santa, hermanos, clamamos al Espíritu Santo para que nos vaya guiando cada uno de estos días, cada uno de los momentos que vamos a vivir, cada una de las celebraciones que vamos a tener. Que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amén. Hermanos, tenemos nosotros este día, este inicio de Semana Santa con esta celebración solemne de la pasión del Señor en el contexto del Domingo de Ramos. Hemos escuchado la pasión del Señor según San Lucas. Y pues toda la palabra de Dios en su contexto, desde que salimos en procesión, porque leímos el Evangelio de San Lucas de la entrada de Jesús en Jerusalén, pues se constituye como en un gran banquete. Y en efecto, pues no sé, queda uno como cuando está en esos hoteles. Hay gente que en esta semana está en hoteles y no en templos, ¿cierto? Se van de crucero, otros se van al Decameron. Y los que han tenido la oportunidad de estar en esos hoteles donde va todo incluido, el desayuno, el almuerzo, la comida, eso es un buffet. O sea que el buffet es que usted encuentra un salón repleto de comida por todos lados, mesas, bandejas, comidas, vinos, bebidas, neveras, dulces, postres. Si uno entra y le chorrea la baba, literalmente, le chorrea la baba a uno de ver tanta comida. Y uno como que quisiera comerse todo. Dios mío, uy, Dios mío, yo quiero de todo, pero pues no puede porque el estómago no le da. Entonces quizás así nos puede pasar hoy, porque es mucho lo bueno, decimos nosotros, es mucho lo bueno. Es decir, hay mucha palabra de Dios este día y muchos detalles que son sabrosos, que son deliciosos de gustar, porque dice el Salmo: gustad y ved qué bueno es el Señor. Entonces hay muchos detalles que valdría la pena reflexionar, pero como no podemos, por eso la iglesia es muy sabia, y vamos entonces a lo largo de esta semana a ir poco a poco degustando más de estos detalles. Centrémonos hoy, hermanos, pues es que hay detalles tan bonitos, como por ejemplo, a mí me impresiona siempre, hoy recordé, inclusive ahí salió una canción que Dios me regaló, que se llama Mi Mejor Oración, porque Pedro, todo impulsivo, ¿qué fue lo que le dijo al Señor cuando él anunció que iba a morir? Pedro le dijo: Señor, no, ¿cómo se te ocurre? No, yo no, así vayas a la cárcel. ¿Y qué más fue lo que dijo? Dios mío, hasta la muerte, yo estaré contigo. Pues mucho faltón, ese fue un faltón. Pedro fue un refaltón. Pero Jesús se lo dijo: Pedro, antes que el gallo hoy cante 3 veces, perdón, antes que tú, ¿cómo es? Antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. O me habrás negado una vez y el gallo 3. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? Pedro terminó negando al Señor efectivamente 3 veces. Y Lucas es el único evangelista que tiene este detalle, que dice, después que lo negó, que entonces Jesús lo volteó a mirar. Es el único evangelista que tiene ese detalle. Jesús lo volteó a mirar. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y allí entonces, hermanos, empezó a llorar amargamente. Es uno de los tantos detalles, porque a mí me hace pensar eso en las veces que nosotros le decimos al Señor: Señor, yo contigo, yo te prometo que esta Cuaresma voy a dejar de comer chocolatina, y a los 2 días del ayuno ya se tragó 3 jumbo, imagínense, no cualquiera, 3 jumbo. Nosotros fallamos mucho al Señor. Más nos demoramos en hacer un propósito a Dios que en cumplirlo. Y esa mirada, porque ese es el detalle, esa mirada de Jesús a Pedro no fue una mirada de las que nosotros sabemos decir.
Esas miradas que sabemos decir, como por ejemplo cuando uno viene a misa del centro en carro y entonces uno sabe que por la 40 están en trancón. Y uno le dice, mijo, no coja por ahí porque soy trancón. Ay, déjeme que yo sé cómo hago. Y preciso, trancón media hora, por eso llegaron tarde a la misa, ¿sí? Y ella lo voltea a mirar, ¿eh? Pero no le dice nada. Pero esa voltea a mirar, ¿qué significa? Se lo dije, papito, se lo dije. Esa mirada de Jesús no es, Pedro, te lo dije, no es una mirada de reproche. Yo me imagino que esa mirada de Jesús era diciéndole a Pedro, Pedro, aunque me hayas negado, yo te sigo amando y sé que me amas. La prueba es que después Jesús, que resucitó, 3 veces le preguntó a Pedro si lo quería. Y así muchos detalles. Otro detalle, por ejemplo, es que 2 enemigos se reconciliaron. ¿Quiénes eran esos enemigos? Herodes y Pilato. Como muchos, o sea, ellos, imagínense, ellos que estaban en las esferas del poder, Pilato y Herodes, eran 2 gobernantes. Herodes era más importante, por eso como para congraciarse, Pilatos mandó a Jesús a Herodes y como que lo rebotaron. Y entonces Pilatos mandó a Jesús donde Herodes. Herodes quería ver, pensaba que Jesús era solo un milagrero, quería ver un milagro. Y él todo arrogante, al final como Jesús no le respondió nada a las preguntas que le hacía, dice que despreciándolo y burlándose de él, lo despidió. Arrogante, un gobernante arrogante. Y me salió en verso, ¿no? Un gobernante arrogante. Pega duro, ¿cierto? Y entonces, lo curioso es que en medio de, 2 personas llenas de ambición, llenas de egoísmo, 2 personas que estaban enemistados, ese día, en medio de esa injusticia y por Jesús terminaron reconciliándose. Es un detalle muy bonito. Como a veces que nosotros venimos a la misa y se encuentra la Filomena con la Mamerta. No, sí, pues por decir nombres, porque no puedo decir nombres, ¿cierto? Pero en otras parroquias, eso aquí no pasa, pero en otras. Y entonces se encuentran justo, hay 4 misas y justo llegan a la misma misa. Y ya llevan 6 meses sin hablarse las benditas, colaboradoras de la parroquia, tremendas colaboradoras. Pero no se hablan. Y vienen a misa y ambas comulgan, ¿sí? Lo importante es que en el corazón digan, Señor, yo ofrezco esta comunión para la desgraciada de la Mamerta. Desde que la ofrezca la comunión, vale, ¿sí? Yo quiero perdonarla, pero es que me cuesta tanto. Desde que quiera perdonar, sí, pero si usted no quiere perdonar, ojo con la comunión. Una cosa es no poder y otra cosa no querer. Pero entonces, claro, vienen a misa y se hacen una por allá y la otra por allá, ¿sí? Para no tener que darle la paz. Ojalá siguiéramos en la pandemia, que eso es de lejitos. Pues hermanos, si 2 hombres que eran ambiciosos, egoístas y que estaban untados de poder hasta el máximo, y saben lo que eso significa, ¿no? O sea, tantas tentaciones, estaban lejos de Dios y fueron capaces de reconciliarse. ¿Cuánto más nosotros en esta Semana Santa, contemplando al crucificado, estamos llamados a reconciliarnos? Son esos detallitos, ¿no? Es que si pudiéramos tener muchos más detalles para tener aquí en cuenta en nuestra reflexión. Pero si quieren, no olvidemos todo lo anterior y quedémonos con esto, porque esta en sí es la enseñanza. Esta introducción es mía, no, esta es solo la introducción, imagínense. Esta es la enseñanza. Tomando la primera lectura, la primera lectura no, el Evangelio del Domingo de Ramos, que nos hace ese recuento hermoso en el que Jesús manda a 2 de sus discípulos a que vayan y busquen el burrito, y cogen el burrito y Jesús se monta en el burrito y entra en Jerusalén, y nos dice el texto como hicimos hoy: habían niños, habían jóvenes, habían familias, y la gente que estaba allí en la entrada de Jerusalén lo recibía con aclamaciones, haciendo un tapete con sus mantos, diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ese texto es un texto del Antiguo Testamento que lo hicieron propio en ese momento para decir: este que está entrando es el Mesías esperado, es el que estábamos esperando. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y era tanta la euforia, y esto les causó rabia a los fariseos, nos dice el Evangelio de hoy. No dice que les dio rabia, pero sí tenían rabia, porque se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro. Hipócritas, porque ellos no lo tenían por maestro. Pero maestro, dile a esta gente que se calle.
Y Jesús les dijo, si ellos callan, las piedras hablarán. Tomemos dos enseñanzas de este evangelio, hermanos, de este día. Primero, nosotros no somos piedra. Dígale al que está al lado, tú no eres piedra. Dígale, tú no eres piedra. O sí, a menos que ya esté dormido, ese sí ya lo perdimos y está como una piedra, pero piedras no somos. ¿Qué quiere decir? Tú no eres piedra, tú no eres mudo, tú no eres una roca, tú no tienes un corazón duro. En ti hay una capacidad de reconocer que hay alguien grande, maravilloso y que es Dios. Y tú puedes alzar tu voz y tu corazón para decir como los hebreos, como los niños, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y es lo que hoy hemos proclamado. Por eso lo decimos una vez, digamos juntos, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Un aplauso a Jesús el Señor. No somos rocas. No eres una roca. No eres roca. Tú puedes abrir tus labios, cantar al Señor, proclamar sus maravillas. Y no solo con tus labios, sino con tu vida, con tu corazón, con tus acciones. Que puedas proclamar las alabanzas de Dios todos los días. Que pueda ser nuestra vida una alabanza para Dios. Lo segundo, hermanos, con esto terminamos este momento de reflexión a la luz del Evangelio. Es lo que le sucede al burro. ¿Qué le pasó al burro? Mejor dicho, no qué le pasó al burro. ¿Cómo podemos tomar el ejemplo del burro? Porque Jesús manda a los discípulos y les dice, vayan a la casa de un fulano y desaten el burro que está allí. Si alguien les pregunta qué están haciendo, ustedes díganle, ¿qué le van a decir? El maestro lo necesita. Y es que me impactó mucho, que esto se lo escuché a un obispo de Estados Unidos, que le impresionó porque en las tarjetas de recordatorio, como cuando hay bautismos, cuando hay matrimonios, se sacan recordatorios. Cuando uno es ordenado sacerdote, uno saca por lo general una tarjetica de recordatorio y allí coloca uno una frase bíblica que a uno le llame la atención. Yo este año voy a celebrar, si Dios quiere, 20 años de sacerdote, si Dios me da vida y licencia. Y el día de mi ordenación efectivamente saqué un recordatorio y el texto bíblico era el que dice, yo no he venido a ser servido sino a servir. A ver si, Dios mío, si me acordaba, y a mí se me olvida porque a uno se le va olvidando lo que es esta misión y esta vocación que es servicio. Uno se va a veces olvidando, sin querer, a veces queriendo. Dios tenga misericordia, pero en mi corazón estaba siempre ese deseo y aún de poder ser un servidor del Señor. Que el Señor me conceda la gracia de no olvidarlo, y no de olvidarlo solamente, sino de hacerlo. Y entonces este obispo encontró un recordatorio en una ordenación sacerdotal a la que fue, y el texto bíblico que encontró fue ese: el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces, la enseñanza para nosotros, porque este sacerdote que sacó ese recordatorio, ¿con quién se estaba o a quién estaba comparándose? Con el burrito. Con el burrito. Porque, bueno, ya el Antiguo Testamento dice que el Mesías iba a venir en un borrico. Los reyes entraban en caballos grandes, como esos de la policía, ¿se han visto acá? Esos, unas cosas impresionantes. Los reyes tienen que tener un corcel fino. Pero Jesús entró en un borrico, el Rey de Reyes, que es la gran enseñanza. Pero ustedes imagínense la gente gritando y cantando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, y el burrito ahí, todo, ¿cierto? Como el de Shrek, ¿sí? Ese apenas las orejitas las movía. Y uy, vea, ¿cómo me alaban? Pues no, resulta que las alabanzas no eran para el burrito. ¿Para quién eran? Para Jesús. Y una característica del burrito es que estaba atado, fue desatado. La enseñanza para nosotros, hermanos, en esta Semana Santa es reconocer que a cada uno de nosotros el Señor nos necesita, pero no porque seamos caballos finos. Tú no eres un caballo fino, eres un burrito. No le vaya a decir eso al de al lado, porque él ya lo sabe, él ya lo sabe.
No nos creamos más de lo que somos. Porque el Señor en realidad no necesitó, Él no hubiera tenido necesidad de nadie para salvarnos, pero lo quiso hacer. Necesitó del sí de María, necesitó del sí de los discípulos que quisieron seguirlo, necesitó de este burrito que nadie le dio importancia, pero que terminó siendo aquel medio por el cual Él se transportó para entrar a la Jerusalén celeste y mostrar que Él era un rey no al estilo del mundo, sino que era el Rey de Reyes, que venía en humildad y sencillez a salvarnos del egoísmo y la soberbia que no nos dejar a Dios tener en el centro de nuestras vidas. Entonces el Señor lo necesita, significa mucho. Ese sacerdote lo pensaba, pero eso no solo para un sacerdote, sino para todos los bautizados. El Señor, aunque no necesita de ninguno, quiere hacernos partícipes de su obra de salvación con lo que cada uno tiene. Nadie estorba, nadie sobra. Y podemos decir a todos los que están aquí, inclusive al enfermo que no puede venir, inclusive al abuelito, al adulto mayor. Vamos a tener una misa especial para los adultos mayores el jueves a las 10 de la mañana. Nadie es un estorbo en esta sociedad en donde vivimos solo de la productividad, de los resultados. Por supuesto que una persona que está en silla de ruedas, por supuesto que un niño con síndrome de Down, que a veces nosotros lo subestimamos porque ellos tienen grandes cualidades, pero para la sociedad hoy en día son como un estorbo, aquellos que no aportan mucho a la sociedad. Pues hoy decimos que ellos nos recuerdan algo, y es que debemos ser humanos, porque un enfermo nos ayuda a salir de nosotros mismos y a practicar la humanidad, de atender, de servir al que lo necesita y salir de nuestro egoísmo en el que tantas veces estamos metidos. Inclusive estos hermanos que cuidan carros. Hace poquito, no sé, tal vez ya haya muerto, no lo sabemos, nuestro hermano Héctor, un señor que siempre andaba como en cachucha y con cola de caballo, mechilargo y barbuchas. Don Héctor, esas personas que están allí, que son fastidiosas, son incómodas, a veces groseras y patanes, nos están recordando que hay gente con menos oportunidades que nosotros, y que nuestro deber en caridad es ayudarlos, al menos darles un saludo, al menos devolverles ese saludo, lo mínimo que podemos hacer en nuestra humanidad. Don Héctor, en esa esquina aquí en diagonal, un día antes de que se fuera, porque ya no lo volvimos a ver, lo ayudaron algunas personas, y gloria a Dios por esas personas que siempre tienen un corazón generoso. Se confesó el viejito. Yo no sé si habrá muerto, pero se confesó. Y bien confesado, porque me dijo unas cosas, hermano. No les cuento porque la confesión nunca se dice lo que confiesan. Yo sentí que de verdad él estaba arrepentido. Él ya casi no podía caminar, casi que se estaba como arrastrando. Bueno, pues don Héctor y Walter, esas personas de la calle que son incómodas, el niño con síndrome de Down, el abuelito de nuestra casa que ya está con los puros huesitos y que hay que alzarlo y que hay que limpiarle la colita y que hay que aguantarle sus mal genios y sus chocherías. Ellos no son un estorbo. El Señor lo necesita para que tú te acuerdes que eres un ser humano que tiene manos y corazón para ayudar y servir a otros. Nadie es un estorbo, y si ellos no son un estorbo, menos tú. Eso sí, todos somos burritos. Toda la gloria es para el Señor, pero el Señor te necesita. Dígale que está al lado, el Señor te necesita. Que así sea.